Hola, teniendo en cuenta la situación de crisis que la humanidad toda está padeciendo en estos días, en estas semanas, y frente a las recomendaciones de aislamiento social, en los que también como cristianos no somos ajenos, sino que queremos también ser partícipes, colaborando para que pronto esta pandemia pueda reducir sus efectos, por lo que la mayoría de las iglesias cristianas hemos decidido no congregarnos como habitualmente lo hacemos, y aunque pareciera casi algo totalmente ajeno a nosotros o algo no acostumbrados, tenemos que entender de que también somos partícipes de toda la sociedad y partícipes también en la posibilidad de reducir los efectos de esta situación crítica. Por esa razón quisiera compartir en esta oportunidad una breve reflexión de lo que el salmista en el Salmo 31, del versículo 21 en adelante, nos recomienda frente a las crisis, frente a las dificultades que nos tocan enfrentar. Dice el salmista: bendito sea el Señor, pues mostró su gran amor por mí cuando me hallaba en una ciudad sitiada. En mi confusión llegué a decir: he sido arrojado de tu presencia, pero tú oíste mi voz suplicante cuando te pedí que me ayudaras. Amen al Señor todos sus fieles. Él protege a los dignos de confianza, pero a los orgullosos les da su merecido. Cobren ánimo y ármense de valor todos los que en el Señor esperan. De hecho que David, autor de este salmo, se encontraba viviendo una crisis. Todo el pasaje, todo el Salmo 31 refleja un tanto esta situación, donde dice que tiene dolores en su propio cuerpo, dolores que afectan su vista, sus huesos, dolores en lo más íntimo. No nos dice cuál es la situación, pero sí podemos entender de que en realidad estaba atravesando momentos muy difíciles. Y en esa situación es donde él mismo puede ver su vida y su realidad, su situación, como viviendo en una ciudad sitiada. Y la palabra sitiada acá me pareció interesante, porque el aislamiento social al que fuimos convocados como argentinos en particular, nos da la impresión de estar sitiados. No podemos entrar ni salir, o no deberíamos entrar ni salir con la libertad que lo solíamos hacer. Se nos recomienda justamente aislación, quedarnos en casa, compartir en el hogar, compartir o salir lo menos posible y pasar más tiempo recluidos en los domicilios. David, por su situación, dice: me encuentro como en una ciudad sitiada. El sitio, una ciudad sitiada, es una ciudad aislada. Es una ciudad que se encuentra impedida de entrar y salir, de comunicarse, de realizar con libertad sus actividades cotidianas. Y de hecho que los cristianos, frente a la situación de crisis actual, no podemos decir que estamos ajenos. Es más, no podemos espiritualizar esta situación y simplemente decir que a los hijos de Dios nada les va a pasar. De hecho que a veces, interpretando algún pasaje de las Escrituras de manera aislada, podríamos encontrar argumentos como para decir esto. Pero la realidad nos muestra que si David, el hombre según el corazón de Dios, dice y con libertad expresa su situación, su crisis, tal vez la enfermedad que estaba viviendo, nosotros como iglesia, nosotros como cristianos en este tiempo, también vivimos y padecemos las enfermedades, las circunstancias de este tiempo. Por lo tanto, sí oramos para que Dios nos guarde, nos proteja, pero también somos conscientes de que puede que a un hijo de Dios, a alguien que ama al Señor de corazón, que vive para el Señor, también le puede tocar. Fíjense que David, en el versículo 22, expresa que frente a esta situación, en su corazón se genera una confusión. Y él dice que piensa que Dios lo dejó abandonado, que Dios lo echó de su presencia.
tal vez espiritualizando un poco esta situación, ¿no? Pensar que por padecer una dificultad, algo en su relación con Dios estaba no siendo la correcta. O tal vez hasta motivado por gente de su alrededor, como lo suele suceder hoy también. El hecho de creer que por afrontar una situación crítica no estamos bien con Dios. O por el contrario, diciéndolo de otra manera, que si estamos bien con Dios, no nos puede pasar, no nos puede tocar ninguna de estas situaciones. De hecho que David dice que esto fue una confusión en él. Porque vuelve a replantear esta cuestión y vuelve a ver su realidad. Y puede detectar y puede sostener con firmeza que aún en esta situación no ha sido abandonado por Dios. Dios no lo ha dejado. Dios sigue estando junto a él. Es por eso que dice, bendito el Señor, que en su gran amor, en su inmenso amor, lo abrazó, lo acompañó cuando estaba en esta situación de crisis. Y es entonces cuando él recomienda y también da consejos sabios para todos los que hoy leemos esta escritura, consejos que nos animan a, en medio de la crisis, en medio de la dificultad, en medio de los problemas, amar al Señor, cobrar ánimo, tener valor, confiar en el Señor. Por otro lado, podríamos decir que David nos está diciendo también a nosotros en este tiempo, no al pánico, no a la desesperación. No podemos cerrar nuestros ojos frente al problema, por lo tanto somos partícipes y constructores también de la esperanza de que pronto esto pueda revertirse, pero como cristianos, como iglesia, ahí jugamos un rol fundamental. Creo que en ese sentido, los hijos de Dios, las iglesias, aún con las puertas cerradas, pero la iglesia viva, la iglesia que vive más allá del edificio, somos los que tenemos que mostrar a esta sociedad que hay esperanza y que con esperanza podemos enfrentar esta situación sin caer en la desesperación. La fe en Dios nos brinda precisamente una mirada de esperanza. Allí radica lo interesante de nuestra confianza en el Señor. El saber que Dios está con nosotros. Y todas las promesas que aparecen en la Escritura son esas promesas esperanzadoras. Promesas que frente a la dificultad nos animan a seguir adelante. Nos animan a precisamente aplicar lo que David nos aconseja. Nos animan a bendecir al Señor. Nos animan a incentivar a otros a amar a Dios y a buscar a Dios. Nos animan a esperar en el obrar de Dios. Creemos en un Dios que es soberano, un Dios que está por sobre todas las cosas, un Dios que puede acompañarnos, fortalecernos, un Dios que con su Espíritu Santo guiará nuestros pasos para que en medio de esta crisis o al atravesar esta crisis podamos también haber aprendido algo más o haberle conocido un poco más, haber transitado junto a Él este tiempo. Seguramente nos brindará la fortaleza, nos desafiará a otras cosas que si no hubiésemos tenido que experimentarla, tal vez ni siquiera nos lo replanteamos. Por eso quería compartir este pasaje, animándonos a que podamos seguir poniendo nuestra mirada en el Señor en este tiempo de aislamiento. Podemos confiar en Él, esperar en Él, bendecir su nombre e incentivar a otros a no desesperar, a mirar al Señor Jesús y a esperar en Él.